pretendemos nosotros para nosotros. En la escena nos habla del mendigo, nos habla que esta persona la llevaban, hermano, a esta persona a ponerla junto al camino. Se dice que era muy transitable el camino a Jericó, ya que era un camino, mi hermano, donde pasaban los comerciantes, a donde la gente llevaba sus provisiones para venderlas. Y aprovechaba la oportunidad para ponerlo ahí, hermano, para que él recibiera una limosna de las personas que iban rumbo a Santana. Pero sorprendentemente, hermano, él empieza a escuchar algo muy diferente a lo que había oído días muchos antes. La historia nos marca, hermano, que cuando Jesús iba caminando rumbo a Jericó, el ciego que estaba mendigando ahí, hermano, el verso 36 dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. ¿Dónde empieza a nacer la fe del ciego? ¿A dónde empieza a surgir, hermano, el propósito de la sanidad del ciego? En lo que comienza a oír. Si usted está oyendo, mi hermano, cosas que no le están ayudando a su beneficio personal o espiritual, y lo que oye, mi hermano, está opacando su fe, está opacando su propósito personal, hermano, tristemente usted podrá alcanzar un milagro de parte de Dios. ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Recuerdo que una persona se acercó a mí un día antes de lo que sucedió ayer y me dijo, no se vaya a negar a que acepte lo que le vamos a proponer. Y yo me quedé pensando y dije, es que no es el hombre que propone, sino en las disposiciones del corazón de Dios está poner a quien Él quiere. ¿Está entendiendo? A veces nosotros disponemos una cosa, como las hermanas cuando van al supermercado y dicen vamos a ir a comprar esto, pero cuando ya va al supermercado ya ve otra cosa y compra otra cosa y de repente lo que iba a pretender comprar no lo compró, o trae usted algo agregado que no estaba pensado que iba a comprar. Y de repente dices que me gustó, es porque estaba bonito, el color me va a servir para esto, me va a servir para el otro, pero lamentablemente lo que usted llevaba como objetivo no lo logra, porque cuando usted ya agrega algo más allá de lo que usted llevaba en mente, entonces significa que su pensamiento cambió cuando usted vio las cosas que estaban ahí. ¿Quién me está entendiendo? Bartimeo estaba ciego, no podía ver, pero sí podía oír. Y pueden saber que hay cristianos en la iglesia que pueden estar ciegos espiritualmente, pero sí pueden oír. No ha oído que de repente dice la hermana, pues no me ha ido muy bien. Esto significa que está ciega, pero sí oye. Es que no me va bien. Es que por más que me esfuerzo y trato de esforzarme, no luego veo lo cometido, porque está ciego. Porque no está dándose cuenta que entre lo que más se esfuerza, entre más trabaja, entre más trata de enfocarse en lo que él quiere o la persona quiere, no puede lograr su cometido porque no está percibiendo lo que el Señor verdaderamente quiere hacer en él o en ella. Está como el muchacho que si no se ha puesto a pensar que cuando él pretende estudiar algo y Dios dice no es eso lo que yo quiero para ti, pero se esfuerza, se esmera, trata de hacer todo lo posible por querer lograr lo que quiere, pero aún así si Dios no ha determinado eso para su vida, así los padres se esfuercen, así él trata de irse a dormir hasta las 2, 3 de la mañana, pero si no está dentro del propósito de Dios o los planes o el destino de Dios para hacerlo cumplir, no va a poder, hermano. No va a poder. Va pasando la multitud y de repente escucha a Bartimeo un bullicio de la multitud. Siempre me he puesto a pensar y he querido llevarme a la imaginación o a pensar en lo que sucedió en el bullicio de la gente, todo lo que la gente iba hablando, todo lo que la gente iba murmurando y lo que le empezó a llamar la atención a
Este hombre llamado Bartimeo, lo que la multitud va diciendo. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. El hombre pregunta, dígame, ¿qué está pasando? Oigo que la gente viene hablando de maravillas, oigo que la gente viene alabando, oigo que la gente viene glorificando, viene hablando de alguien. Y yo quiero saber qué es eso, aunque no lo veo, pero quiero saber qué está pasando. A veces, hermanos, nos quedamos solamente con lo que oímos, pero no nos gusta preguntar. Como que no nos gusta tratar de pedir un consejo bajo lo que nos está sucediendo. Es que esta semana me fue mal. No sé qué está pasando. No sé qué está sucediendo. Pero lo ha preguntado. O si ha preguntado por qué. ¿Se me entienden? Se lo voy a aplicar en una ocasión en mi trabajo. Soy de las personas que procuro ser precavido en lo que hago, pero en esta ocasión yo desmonté un cable y así, uno desmonté y dije, porque ella no va a dejar de pasar corriente y esto y el otro, y ya empecé. Seguía haciendo mi trabajo. Yo vi confiado, llegué, hermano, como me pongo la mano, así me quedo electrocutado 3 veces casi seguidas en una semana. Y dije, Señor, me rindo. ¿Por qué me pasó? ¿Cuál fue la causa? Me dediqué a preguntar, tengo conocidos y que empiezo a preguntar, oye, fíjate, me pasó esto. Y me empezaron a decir, dices esto, dices el otro, y dices, no, sí, todo lo que me han dicho ya lo he hecho. Pero se fue un anciano que ya de años y me lo encontré hace unos días en el camino, y él se dedica exclusivamente a los conceptos de la electricidad. Cuando lo veo en el parador, vengo y le digo, oye, no lo puedo mencionar el nombre, pero quiero que me digas esto, mira, me pasó esto y el otro. Se empezó a repetir. Dice, yo sé que eres atrevido para todo, yo sé que te gusta aprender, yo sé que te gusta hacer esto, pero eres ignorante en algunas cosas porque no has preguntado. Yo es que ya le pregunté a fulano, ya le pregunté a su carro, sí, dice, pero le preguntaste a los que ahí más o menos dice que son. Por eso te lo debo preguntar a ver si. Cuando le pregunté a él, me dijo, esta es la causa por la cual te pasó esto. Cuando vas a ir al trabajo, haz esto, y verás que te va a quedar así. Cierto, lo que me dijo fue lo que apliqué lo que me dijeron, hermano, y cuando saqué el asunto yo feliz y contento, porque cuando se perdieron los poquitos y feliz, yo contento tampoco, porque le pagamos por algo que aprendió. Pero me pasó un proceso. Y le han preguntado a Dios por qué está pasando el proceso del aborto, el proceso de las circunstancias que usted está teniendo. No quiero mencionar una enfermedad específica, pero usted le ha preguntado a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué la ceguera? ¿Por qué me está impidiendo esto? ¿Se lo ha preguntado usted a Dios? Bartimeo empieza a preguntar lo que está sucediendo. Algo nuevo está pasando. Yo nunca había oído tanto murmullo camino a Jericó. Yo no había oído tantas pisadas. Yo nunca había oído que había gente hablando de la fama de alguien. Yo no lo había preguntado. Pero ahora está pasando algo. Está sucediendo algo. Quiero decirle que a Betel le va a pasar un proceso que usted ni siquiera se ha imaginado que va a pasar. Ni siquiera está preguntando. Ni siquiera lo está viendo. Pero algo viene, hermano, que va a hacer que Dios mueva esta iglesia al propósito que tiene. ¿Por qué nos pasó un proceso de soledad? ¿Por qué nos pasó un proceso de escasez? ¿Por qué se nos tenía que caer el techo para que vinieran a preguntar todos cómo estábamos, pero nunca dijeron en qué lo vamos a apoyar? ¿Por qué pasó? Yo anhelaba algo hace años atrás. Yo deseaba algo, me esforcé para lograrlo, pero nunca lo pude obtener. Nunca era de parte de Dios tenerlo. Ahora me llega en un proceso, me llega una bendición. Y de repente le pregunté a Dios anoche, en la tarde, que me tuve que hincar, le dije a Dios, pero ¿por qué me pasó el proceso a hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hiciste cuando yo te lo pedí? ¿Por qué no lo hiciste cuando yo me esforcé? ¿Por qué no lo hiciste cuando yo me entregaba más a ti? ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué, Señor?
Cuando agradecí la propuesta de la hermana, me puse a pensar y se acercó uno de experiencia y me dijo: ¿por qué no abres los ojos? ¿Por qué no te atreves a dar el paso que sigue? Y le dije: hermano, tal vez no doy el otro paso porque tengo que aprender en esta posición tengo que aprender para poder llegar al otro escalón. Porque si yo me brinco un escalón y si no estoy preparado para dar el paso agigantado al siguiente escalón, me puede causar un accidente. Pero Bartimeo ya llevaba años. Pero ese día pasó algo distinto, hermano. En tu vida va a pasar algo distinto que ni siquiera te estás imaginando que va a pasar. Usted está viviendo lo que está viviendo. A lo mejor enfoca su mente en no pensar en lo demás. Y cuando estás en casa nomás te metes en eso, te enfocas en eso y no permites que las circunstancias del entorno puedan impedir tu mente, porque te enfocas en eso, te centras en eso. Porque si te enfocas en lo demás, a lo mejor nada más lo único que vas a hacer es tratar de sobrellevar. Pero el Señor está diciendo: es que solamente te estás enfocando en eso, lo que tú estás oyendo, pero no has preguntado, le has preguntado ¿por qué? Este hombre pregunta: ¿cuál es el bullicio? ¿Por qué el ruido de la multitud? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La ceguera no impidió a Bartimeo hablar. La ceguera no te puede impedir, hermano, orar. La ceguera no te puede impedir, hermano, pedir el consejo. La ceguera no te puede impedir, hermano, que tú busques a alguien y ore por ti. La ceguera no te puede impedir a cerrarte en tus cuatro paredes y encerrarte ahí y decir: no voy a ir al culto porque no tengo dinero, no voy a ir al culto porque no tengo la forma, no voy a ir al culto porque no me alcanza. Amado hermano, porque te has cegado en tu propio hecho de entender que nosotros no estamos para poderle andarle pidiendo o mendigarle a Dios, hermano, lo que Él sabe que nos puede dar. A veces nos convertimos, perdón con la expresión, mendigos a querer pedirle a Dios solamente migajas. El hombre, cuando pasa, ya estoy terminando, cuando el hombre ve las circunstancias de la multitud, tres cosas rápido y aplicaciones rápidas. Primero, rápido, el hombre oye, el hombre pregunta, pero la tercera es que empieza a clamar. Él empieza a oír, empieza a preguntar, empieza a hablar. Pero dice la Escritura que entonces también empieza a clamar, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Ve la respuesta, 37, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces Dios nos está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él empieza a levantar su voz porque ya no quería estar en la condición en la que estaba. Oyó, preguntó y vio la oportunidad. ¿Sabe que usted está dejando pasar la oportunidad de su vida delante de sus propios ojos? ¿Sabe que Dios ya le hubiera podido llevar a ascender otro escalón más? ¿Sabe que usted ya hubiera podido estar manifestando los dones y los ministerios que el Señor tiene para su vida? Si de repente por aquí llega a venir la hermana que pretende llegar con nosotros una vez más, probablemente ya no llegue con la misma mente de estar sentada en una silla. Probablemente ya viene con la mente de servir, con la mente de prepararse y con la mente de salir para ser un predicador o predicadora, pastor o pastora, no sé. Pero ya no viene con la mentalidad de sentarse. A veces venimos de casa con la mentalidad de sentarse. Venimos con la mentalidad nada más de escuchar un mensaje, cantar los mismos coros de siempre. Pero no venimos con otra mentalidad de pensar que algo nuevo Dios tiene para nosotros. Hoy el Señor te está diciendo: empieza a oír. Yo voy a hacer cosas nuevas en Betel. Segundo, tienes que preguntar el por qué te están pasando todas estas cosas. Cuando tú le preguntes a Dios: Señor, ¿por qué la sequera? Es que no vi. Yo recuerdo una mujer que cuando perdió al esposo de los hijos, la mujer dijo: yo no voy a servir, ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a hacer nada.
Un día el Señor me permitió llegar a la campaña y ahí encontré a la viuda. Ella llevaba más de 6 meses encerrada y de repente le pregunto al pastor: hermano, quiero que vaya a ayudarme a visitar a una hermana. La hermana estaba vestida de negro, no sé si se endemonió, no sé qué le haya pasado, no quiere comer, no quiere beber, y de repente por ahí los hijos le instan a comer lo que pueda, y la mujer se había encerrado. Cuando yo la vi estaba adelgazando, estaba ya demacrada, los ojos sumidos. Cuando llegué ahí me sentí temor, dije: no, esto sí está tremendo. Ver la condición de una persona así casi a la muerte. Cuando el Señor me lleva ahí, me dijo: no, esta mujer está en este proceso. Tú háblale a la conciencia y dile que nunca preguntó el proceso de por qué había perdido esposo y hijos. Ella se centró en decir que Dios era el culpable, de que Dios no había entendido el por qué su esposo la necesitaba y los hijos. Se centró en la condición de la pérdida, pero nunca se centró pensando en que Dios tenía un plan para ella. Cuando yo llegué, le dije a la hermana: quiero que le haga una atole de maicena, por cierto, de fresa, porque también me convidaron a mí. Estaba haciendo frío, llegué, le dije a la hermana: una atole de fresa, si tiene un traste de 2 litros, prepárelo, le traigo un poquito para mí, le traigo un poquito para la hermana. Empezamos a administrar al hermano a la atole de maicena, se lo daban en cucharas, a veces lo balbuceaba y le dije: traigo una jeringa, métalo con jeringa. Y le empecé a hablar a la hermana y le dije: ¿usted quiere estar en esa condición? ¿Qué edad tiene? 38 años. ¿Se imagina? ¿Se quiere perder los años que le faltan? ¿No quiere ver a nietos? ¿No quiere ver a sus hijos que hemos realizado? ¿No quiere ver la iglesia cómo crece? Y le empecé a hablar a la conciencia. La hermana con el trabajo pudo abrir los ojos, pero le empecé a hablar al oído. Y le empecé a decir que Dios tenía planes para ti. Empezamos a orar y le dije: hermana, espero que hoy usted empiece a levantarse y Dios tiene planes para usted. Estuve 3 días en esa campaña. El tercer día llevaron a la hermana en una camita, la llevaron y la pusieron enfrente ahí entre todos. Le dije al hermano: deje que la hermana escuche las alabanzas. Empezaron a cantar los hermanos, empezaron a glorificar al Señor y empezó a ir. Dios empezó a hacer que la hermana oyera que tenía planes para ella. Para terminar, la hermana escucha, pero entre lo poquito que pudo hacer, ella preguntó y dijo: ¿quién es ese hermano gritón que está ahí entre nosotros? Le dijeron mi nombre y le dije a la hermana: es el hermano fulano de tal, diga que se acerque. Como pudo hablar eso, me acerqué después de casi terminar la oración. Me acerqué y me agarró con la mano. No puede haber una mujer de mortalidad con falta de vitaminas y todo lo que requiere. Me agarró la mano y me la apretó. Y al apretarme la mano dije: Dios, esta mujer está empezando a tener vida. Y me dijo: Señor, declárale vida a sus huesos, declárale vida a su cuerpo, dile que su estómago empieza a tener hambre, que empieza a producir la necesidad de comer. Y no le alargo el testimonio. Este día yo la dejé en una camilla, mi hermano, ahí la dejé a la mujer. No que se levantó, no que la resucité, nada de eso. Yo dejé la palabra como se la dejaron a Bartimeo. Pero algo me sorprendió, que al cabo de los años, la mujer un día que volviera a esa iglesia, la encontré en la iglesia ya más rejuvenecida, se había una vez más recuperado, su cabello se le alargó, empezó a tener una vida diferente. Cuando yo la encontré después de 6 años, me dice: yo soy la mujer moribunda, pero si hay algo que pude entender es que alguien me habló que Dios tenía un propósito conmigo, y alguien tuvo que preguntarle a usted qué se podía hacer. Sabe que después de esa oración que usted hizo esa noche en esa campaña, yo empecé a clamar desde mi interior. En las noches oraba en mi mente y le decía: Dios, sácame de esta oscuridad, yo no quiero estar en esta vida. Esta mujer empezó a clamar así, no podía hablar, tanto lo decía en su mente. Y dice: el momento en que esa mujer empezó al Espíritu Santo a tratar con ella, después de que empieza a clamar, empezó a tener fuerzas. Un día se sorprendieron los hijos porque la vieron sentada en la mesa comiéndose una gotita de sal. Se sorprendieron. ¿Qué hizo que esta mujer tuviera este impacto sobre su vida? Porque empezó a clamar. Tienes que clamar, hermana, no te puedes quedar en la condición de la ceguera.
y mucho menos tienes que quedarte, mi hermano, en lo que oyes. Muchos te van a decir que tú no vas a poder, muchos te van a decir que ese negocio no va a prosperar, muchos te van a decir que esa operación no va a causar el efecto, pero tú tienes que preguntarle a Dios: ¿quién eres? Yo soy Jesús de Nazaret. Él pregunta: ¿quién es? Es Jesús de Nazaret, y él empieza a enfocarse ahora en Jesús. Recuerde esto: Bartimeo se empezó a enfocar en Jesús. Quiero que vuelvas a regresar tu enfoque en Jesús. Quiero que vuelva a regresar su enfoque en Jesús. Quiero que vuelva una vez más usted a volver a enfocarse, a centrarse, a pensar en los planes que tiene Dios para usted. ¿Cuáles son los planes que Dios ha destinado? Cuando Bartimeo termina de clamar, hubo un impedimento, sí. Los discípulos fueron y le dijeron al hombre que se callara. Pero ¿quién puede callar de lo que ya oíste? ¿Quién puede callar de lo que ya preguntaste? ¿Quién puede hacerte callar de lo que tú ya oraste? ¿Quién te puede hacer callar? Nadie. Cuando tú pruebas, hermano, un milagro, cuando tú pruebas, hermano, una bendición, cuando tú pruebas, hermano, las bendiciones de Dios, nada te puede hacer callar. Llegaron los hombres y le dijeron que se callara. Y los que iban delante de repente le reprendían para que callase, pero él con mucho más entusiasmo, con mucho más deseos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y quiero terminar ahí. Jesús entonces, deteniéndose, lo hizo traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Pero para que indicara al momento en que Jesús lo mandara a traer, él tuvo que vencer la oposición. Si quieres que Dios te dé una respuesta, tú tienes que vencer la oposición, vencer esa oposición. Muchos se van a oponer a ti, muchos se van a oponer. No todos van a creer en lo que Dios va a hacer en tu vida, pero necesitamos poner nuestra confianza en Jesús. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Él es el único que tiene la esperanza para ti, hermano. Termino así: si Bartimeo no clama, hubiera pasado por desapercibido de ese momento, y ni siquiera estuviéramos contando la historia de Bartimeo. Si Bartimeo no pregunta, mucho menos se hubiera enterado quién era el que iba pasando por ahí. Pero si Bartimeo no hubiera sido llevado en la hora y en el momento a mendigar, tampoco hubiera oído lo que la gente murmuraba. Esto no va a suceder, hermano. Milagros no van a pasar en nuestras vidas mientras no podamos, o mientras no empecemos a oír lo que el Señor tiene destinado para nosotros. Aplicado de esta manera, la fe viene por el oír. Quiero oír la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a oír la palabra. Usted tiene que empezar a alimentar de la palabra. Usted tiene que mirar la palabra. Dios sigue hablando a través de su palabra. Quiero cerrar así. Dios sigue hablando a través de su palabra. Dios sigue hablando a través de su palabra. Dios sigue hablando a través de su palabra. Tú tienes que oír lo que Dios quiere contigo. Tú tienes que oír que Dios ya no te quiere ver mendigando. Que Dios ya no te quiere ver encerrado en cuatro paredes. Que Dios ya no te quiere ver perdido los objetivos y los propósitos. 2 años se te están yendo. Recuerde, los años se le están yendo. Y ya no va a poder observar la gloria de Dios. Pero vea que Jacob pudo ver, hermano, la bendición que vino a la vida de José. Años después que él perdió la esperanza de su hijo, más adelante aparece el hijo y le manda a traer. Jacob había perdido toda esperanza, el hijo había muerto, le lloró, hizo luto por él. Tristemente, mi hermano, desapareció de su vida Jacob, la vida de su hijo José. Pero mire la esperanza que tiene, que cuando de repente se encuentran a José en Egipto, después de ir a pedir provisiones y alimentos, se encuentran con que José está vivo. ¿Cómo llenó el corazón de Jacob el saber que su hijo, que había caído muerto, había vivido, había estado vivo y que ahora lo estaba mandando a traer? En su vejez Jacob vio algo que ni siquiera lo pudo ver
ver ni percibir en el momento. Usted está llegando al tiempo de Jacob. Usted está llegando al tiempo en el que se está pasando la esperanza. Pero quiero decirle que Dios todavía tiene una esperanza para sus hijos. Dios todavía tiene una esperanza para que sus hijos sean de bendición. Y esto no va a pasar si nosotros, hermanos, no empezamos a clamar como Bartimeo, si nosotros no esperamos el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Cuando llaman a Bartimeo delante de Jesús, los mismos que habían impedido fueron los mismos que lo llevaron delante de Jesús. Y cuando llega delante de Jesús le hace una pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Para que se ponga de pie. Cuando llega Bartimeo delante de Jesús, yo siempre he dicho que se estremeció la vida de Bartimeo escuchar la voz tronante, fuerte y poderosa con autoridad: ¿qué quieres que yo te haga? Ahora es la misma pregunta que le estaba haciendo a usted: ¿qué quieres que yo te haga? A lo mejor en su forma de hablar usted a Jesús o hablar que a Dios le va a decir: necesito una casa, necesito un trabajo, necesito la salvación de mi esposo, de mis hijos. No sé qué usted quiere pedir. Pero le hacen una pregunta a Bartimeo, pero Bartimeo está vacío. Quiero que analice eso porque le estoy pidiendo para que se ponga de pie. Cuando le preguntan a Bartimeo, Bartimeo está vacío. Ahora le están preguntando a los ciegos de Betel. Y a lo mejor me va a decir: pastor, ¿a poco está un ciego que no está viendo lo que hay que hacer con usted? Voltea a ver, bueno, ni para qué voltea a ver si está ciego. No lo va a ver. Si yo le digo: voltea a ver al ciego que está al lado tuyo, me va a decir: pastor, sí lo veo. Pero no se ha puesto a pensar que la pregunta que hace Jesús se la está haciendo a un ciego. La fe es ciega, hermano. Usted lo ve, pero lo podemos sentir. No lo vemos, pero lo podemos sentir. ¿Sí o no? No lo vemos, pero lo podemos sentir. Jacob preguntó: ¿acaso todavía vive tu hermano? Si no lo veo. Él oyó las mismas palabras, las mismas preguntas. Jacob oyó: José vive. Pregunta: ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está bien tu hijo? ¿Está bien de salud? ¿Qué es? ¿Sabes que tu hijo es el segundo de Faraón en Egipto? ¿Se imagina qué sintió Jacob cuando le dicen: es el segundo? Es el gobernador. Es aquel que tú lo viste muerto, pero tiene una posición. Tu esposo va a pasar a segundo lugar y tú puedes ser la gobernadora de tu Egipto. Porque si no te das cuenta, no está aquí. Pero a ti te está hablando Dios esta mañana y te está diciendo: Jacob recibió la noticia de su hijo. No estaba muerto. Era el segundo de Faraón. Era el segundo al cual Dios le había dado una posición. Esa posición se la dio Dios a José. Y esa posición te la puede dar Dios a ti si tú oyes este día. Tu hijo no está muerto. Tu hija no está muerta. Tu familia no está muerta. Tu ministerio no está muerto. Tu vida no se ha acabado. ¿Quién te ha dicho que su vida te ha acabado? No porque tengas una ceguera quiere decir que tu vida se ha acabado. Te está llamando esta tarde. No quiero mencionar su nombre, pero te está llamando a ti esta tarde. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué le estaba diciendo a Jacob? Se lo llevan a Egipto a Jacob con toda su familia. Y mire la sorpresa que recibe Jacob, que ya había tierras preparadas para él, que había un lugar a donde iba a vivir, que había un lugar a donde iba a sustentar, que había un lugar a donde sus animales iban a tener el alimento y el sustento. ¿Sabe que yo me encuentro como Jacob ahorita? Tal vez yo no tengo una casa, tal vez yo no tengo un lugar donde meter mis animales, tal vez yo no tengo, mi hermano, un lugar a donde voy a vivir, pero algo me dijo
dijo el Señor anoche cuando oraba: ¿quién te ha dicho que tu hijo ha muerto? ¿Quién te ha dicho que tus esperanzas se han acabado? ¿Por qué no clamas a mí? ¿Por qué no clamas a mí? Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no comprendes y entiendes. Haz lo que hizo Bartimeo, clama. Él te va a llamar y te va a preguntar: ¿qué quieres que yo te haga? Oye la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ahora usted sabe lo que le va a responder. Usted le tiene que responder a Jesús esta tarde: ¿qué quiere que haga por usted? Padre, le cedo tu palabra ahora. Levanta tus manos con libertad y dile: Señor, me encuentro como Bartimeo. Hoy he oído, hoy he preguntado, hoy, Señor, he clamado, porque en la alabanza estuvimos aclamando a tu nombre, pero hoy nos estás hablando y nos estás haciendo una pregunta: ¿qué quieres que te haga?